El demonio que salió del infierno. Boku no Hero Fanfic. Capítulo 9. Conociendo el pasado. Los cantos de las aves entre los frondosos bosques de aquella zona donde los héroes habían descansado, abriendo los ojos lentamente un hombre de cabellera azulada que se levantaba de la cama para tomarse la cabeza con un poco de malestar, para levantar su mirada y ver la habitación donde había dormido aquel hombre, una habitación hecha de madera bien tallada con muebles sencillos y decoración sencilla, algo que le traía tranquilidad para soltar un suspiro grande y profundo saliendo de sus pulmones, para levantarse de la cama para ir a una silla donde se encontraba su equipaje para sacar de este una playera y ponérsela para cubrir su torso expuesto ya que había dormido solamente con pantalones. Para después poner unas botas y salir de aquella habitación y posteriormente de la casa donde se hospedaba él y los demás héroes, para comenzar a caminar más que solo con su espada y una cámara fotográfica con él, recorriendo las calles de la aldea de los Minks, viéndolos disfrutar su día a día, lo llenaba de recuerdos de aquel pasado que anhelaba alguna vez su ser, continuando sin saber qué rumbo tomar solo sus pasos lo guiaban hasta que llegó a la cima de una colina para ver la hermosa vista y el aroma fresco del viento golpeando el cuerpo de aquel hombre, soltando un suspiro largo, para ver el paisaje por unos segundos, para tomar la cámara y tomar una fotografía. Desde ese momento el hombre pasó el tiempo tomando fotografías de cada paisaje, lugar que él le interesaba, tomaba una fotografía, actualmente aquel hombre se encontraba sentado en una vista hermosa con una mirada calmada en su rostro. La vista es hermosa, ¿no? Una de las mejores de todo Zou. La voz de un joven se hizo presente sentándose al lado del hombre, sí. Todo el lugar es hermoso y la gente igual, no me acostumbro todavía, porque lo dices, la vida me ha tratado de sacarme la mierda cuando puede, así que fueron épocas difíciles para mí, donde me tuve que abrir paso, sin que nadie estuviera apoyándome, era solo yo y mi poder para superar todo lo que se me cruzara. Entiendo. Yo era huérfano, no tenía nada a mi favor, hasta que los señores Inuarashi y Nekomamushi me tendieron la mano y me adoptaron, ellos me criaron y me enseñaron a cómo defenderme y saber arreglármelas en la vida, hasta que un día ellos simplemente me nombraron como su sucesor para líder de la raza de los Minks, creí que era demasiado para mí, pero no los cuestioné, les demostraría que sería digno de su confianza, así que empecé a capacitarme para ser un buen líder para esta gente, creí que aún me faltaba, pero cuando llegaron ustedes, sabía perfectamente que esta sería la última vez que vería fallecer a aquellos Minks que los consideraba mis padres. Ahora soy el nuevo líder de la raza de los Minks, ahora tengo que ser el pilar que mantiene esta raza, no sé si lo haré o simplemente estaré condenando a mi gente, a pesar de que tengo todo lo necesario y me haya capacitado, todo eso se esfumó de la nada, ahora no sé nada. Lo siento que tengas que escucharme y decir todos mis problemas. No. No es problema, a veces necesitamos solamente sacar lo que necesitamos sacar y que alguien nos escuche, es todo, sonriendo el hombre hacia aquel Min joven que lo miraba con agradecimiento, gracias Kazuki. Los héroes aquellos que protegen la justicia, se encontraban reunidos en lo que parece ser un comedor donde degustaban sus alimentos los héroes junto a los Minks, haciéndose un ambiente agradable para los héroes que comenzaban a soltarse levemente después de una gran carga de información en sus mentes, relajarse no hará daño, siendo que esta raza les había demostrado confianza y era hora de corresponder ese gesto, pero el comedor tomó un silencio, tras la entrada del actual líder de la raza Min acompañado de Kazuki, todos los presentes tomaron asiento y atención incluidos los héroes. Gracias por venir altos mandos de nuestra raza y también a ustedes héroes, espero que su descanso haya sido cómodo para ustedes, no se preocupe joven Rod, fue una estancia relajante y logramos descansar, me alegra oír eso, pero ahora debemos discutir un tema, y eso es su propósito en nuestras tierras. Así que Nezu, ¿me podría explicar cuál es su misión en estas tierras? No habrá ningún problema joven Rod, nuestra única misión en este lugar, era una de reconocimiento, conocer sobre el hábitat que rodeaba el lomo de este elefante, el mundo, como le dicen el nuevo mundo, nosotros llamamos a esta criatura el elefante ancestral, esta misión fue difundida y financiada por el gobierno de nuestra nación, actualmente se mandó una señal hacia una base militar para que se envíen a investigadores, científicos y biólogos de alto nivel,
para estudiar la fauna que reina el lugar. Entiendo esto, no habrá problema de que ustedes investiguen la fauna y naturaleza del lomo de Zunisa. Actualmente, lo único que me preocupa, Rod, es con respecto a tu gente, conociendo ahora nosotros la historia del mundo y de su existencia por largos eones, nuestro mundo no está listo para que ustedes sean conocidos, no están preparados. Entiendo eso, Kazuki, pero ya tengo cubierto eso, no crean que nosotros no tenemos nuestros trucos para poder defendernos, por eso no estamos tensos por ese factor, pero gracias por preocuparte por nosotros, Kazuki, te lo agradezco. ¿Cómo lo harán? Que yo sepa, no poseen tecnología como tal, jeje, lo decía mi maestro Nekomamushi, no juzgues un gato siamés, porque podría ser un león. Nosotros tenemos una división de científicos y tecnológica, con la cual nos han sido de apoyo para poder ocultarnos durante años de los ojos de los seres que viven en el nuevo mundo. Era comprensible dada la situación en la que se veían inmiscuidos y más con poder conocer la historia del mundo, la verdadera historia, que aún no podían asimilar por completo, pero aún así confiarían en esta raza, que les brindó una gran hospitalidad y un acercamiento directo. Escupir en su confianza era traicionar sus principios como héroes. Lo único que harían era ver cómo se desarrollaba este episodio de su misión. Tengo una pregunta que hacerles. No hay problema, dinos tu pregunta. ¿Cómo pueden confiar en nosotros? ¿No tienen miedo de que la información brindada a nosotros sea difundida? El héroe alado preguntaba seriamente al actual líder de esta raza. No nos preocupamos en lo absoluto, mis maestros y predecesores sabían perfectamente lo que hacían, ya que por nada ellos en sus épocas fueron legendarios guerreros que lucharon al lado de los antiguos guerreros del viejo mundo, y aún así, si lo difundieras, dirían que tienes una gran imaginación o te llamarían loco, y si trataras de insistir sobre esta información no tendrás resultados. Mis maestros Nekomamushi e Inuarashi supieron desde un principio que al dar esta información a los seres del nuevo mundo, sería muy pesado para sus mentes. También dijeron que el mismo Monkey D. Luffy sabía de antemano que al momento del reinicio del mundo, los seres que nazcan para que construyan el nuevo mundo, no estarían ni cerca de estar listos para poder asimilar y aceptar que la realidad creada por ellos no es nada más que solo el resultado de un reinicio del mundo. Ah, tienes razón, aún ninguno de nosotros no logra asimilar todo lo que pasa ahora. No se preocupe, para que ambos no seamos perjudicados, deberán seguir nuestras indicaciones para que pueda salir su misión con buenos resultados, y no se preocupe de nuestro ocultamiento, nosotros nos encargaremos de esto, ¿entendido, joven Rod? Espero tengamos una buena colaboración. La ciudad llena de su ambiente tumultuado y rápido que se desarrollaba en esta mañana era algo común en este ambiente, pero para una mujer rubia este era un día monótono y aburrido como habían sido desde que Kazuki partió a la expedición, mirando fijamente la ventana con su mejilla descansando sobre su palma con una mirada un poco desanimada, siendo que toda esa energía fue transmitida a sus compañeros héroes que la miraban fijamente, con extrañeza y rareza. ¿Qué le pasa a MT Lady? ¿No lo se lleva un mes entero con esos ánimos? Créeme que yo también quisiera saber qué es lo que le pasa, ya no es la misma de antes, solo se queda callada y cumple con su trabajo sin más. No solo eso, Kamui, sino que después de hacer su trabajo, no se queda a ver las cámaras, solo saluda y sonríe, eso es todo. ¿Qué? En serio, ya esto me comienza a asustar. ¿Qué deberíamos hacer? El grupito que se había formado ante la plática de estos dos héroes ante el dilema de su compañera, se vieron interesados en el tema de conversación, aportando algo a este tema que era uno de los del momento en la agencia, pero todo era muy ajeno para aquella mujer que estaba en el foco de atención de sus compañeros, no importándole, solo mirando fijamente las nubes pasar como si ese fuera el mejor entretenimiento del mundo. Kazuki, han pasado 2 meses enteros desde que él se fue a esa expedición junto a los demás héroes, al dichoso elefante ancestral. Esa jodida bestia es enorme y me da bastante miedo. Los pensamientos de la heroína eran un revoltijo de emociones sin sentido que no encontraban salida alguna. Tras el largo tiempo de la ausencia de Kazuki, la heroína MT Lady, o como civil Yu Takeyama, había pasado días esperando el regreso de su amigo, que había salido de expedición con algunos héroes, no había regresado durante 2 meses completos. Al principio Yu estaba tranquila porque Kazuki le había avisado de su partida, esto la ayudó a que continuara su vida como normalmente lo hacía. Todo eso fue así desde un principio durante la mitad del primer mes, pero mientras más pasaban los días,
Un creciente sentimiento se estaba cultivando en el interior de su alma como cual semilla germinando, ese sentimiento comenzaba a sentirlo Yu, cada día pasaba y ese malestar no desaparecía, en vez de eso aumentaba cada vez más, llegaba a su mente el nombre de su amigo de esta mujer, que empezaba a sentir estragos en su día a día, sus ánimos decaían poco a poco, aunque eso no le afectaba en su trabajo como una heroína, lo realizaba como un profesional tendría que hacerlo, pero para Yu, le comenzaba a resultar difícil no pensar en la persona que se adueñó de sus pensamientos durante toda la mitad de ese mes y no hacía nada más que aumentar, el anhelo en ella crecía a cada segundo, llevando a la consecuencia de que Yu cambiara su actitud a una más encogida, tranquila y reflexiva. No mostrando mucha emoción en su rostro, mostrando una completa indiferencia hacia su entorno y a las personas de su alrededor, estando actualmente en horas de descanso, la misma Yu se encontraba acostada sobre sus brazos mirando fijamente a una ventana, mientras soltaba gemidos o alaridos como si sintiera un malestar. Oye Yu, ¿y dónde está tu comida? ¿No comerás acaso? No tengo hambre. O no sé si me la prepare, espera que estás de broma, volteando su cabeza para dejar de ver a sus compañeros que estaban a su lado, estirando sus brazos dando más alaridos o gemidos de malestar, denme un minuto, estoy pensando, sí. ¿Qué? En las calles de la ciudad dando sus servicios de heroísmo, Yu se encontraba sentada en el filo de un edificio con la mirada aún desganada e indiferente que miraba fijamente a un nido de dos pájaros que se daban cariño frotando sus cabezas, para que después como un gesto de despedida volteaba su cabeza hacia el otro pájaro que vio como su pareja se iba volando lejos, quedándose solo el otro pájaro que se acomoda en el nido tranquilamente esperando el regreso de su pareja. Sí, te entiendo pajarito, todos a veces tenemos que despedirnos de alguien para después tener que extrañarlo y esperar su regreso. La voz suave y desanimada de la heroína consternó y extrañó a sus compañeros, que estaban a sus espaldas observando el paisaje urbano, pero la voltearon a ver viendo su comportamiento. ¿Acaso Mt. Lady le acaba de hablar a los pájaros? Esto ya es serio de Art Arms, pero su conversación fue interrumpida que los llevó a exaltarse al ver cómo Yu se golpeaba a ella misma con su propio puño, para después agarrarse el cabello despeinándose para que siguiente se dejara caer hacia atrás acostándose en el suelo del techo del edificio siguiendo los gemidos de malestar. Esto ya me está preocupando en verdad, a mí me está asustando, ¿crees que debemos hacer algo? Creo que no podemos hacer nada al respecto con ella. Un día le intenté hablar, pero no respondía o solo me respondía vagamente con una voz desganada como si no tuviera ánimo de nada, pues creo que lo único que podemos hacer es esperarla y cuidarla para que no cometa una babosada, asintiendo su compañero héroe a la sugerencia. Dr. Killou, hemos recibido los análisis finales sobre la situación del ambiente del elefante, la voz agitada después de haber corrido por una larga distancia, un hombre con una bata de laboratorio le entregaba unos papeles a un hombre de barba pronunciada que tenía la misma vestimenta del otro hombre para echarle una ojeada a los papeles. Oh vaya, es increíble, tenía muchas expectativas sobre esta expedición para esta inmensa criatura, y ver estos resultados me llena de dicha al saber que aún hay puertas que están por abrirse. ¿No lo cree usted, director Nezu? Sí que lo creo, Dr. Killou, esta majestuosa criatura será un enriquecimiento superior a todo lo visto en la historia de la humanidad. Concuerdo con usted, le agradezco a usted y al gobierno de la nación, nos permitirán investigar esta famosa criatura, es un gran regalo, desearíamos quedarnos más tiempo yo y mi equipo para hacer una investigación a profundidad, jeje, pues perdóneme por romper su burbuja doctor, pero debe saber que este ser, no se queda en un lugar por un largo tiempo y por lo que sé, cuando termine este mes este ser se irá para continuar su camino por el mundo, como se puede volver muy cruel Nezu, la ciencia no debe apresurarse, es un arte y lo disfrutas, pero odio admitir que tiene razón con respecto a que esta criatura no se quedará por mucho tiempo, pero no nos dice nadie que no podemos explotar esta investigación al máximo antes de nuestra partida. Sonriendo Nezu para agitar su cabeza lado a lado en señal de resignación ante el científico que se fue saltando alegre, dispuesto a cumplir con lo exclamado, mientras que a lo lejos eran observados por Kazuki el cual estaba en la copa de un gran árbol sosteniéndolo de su tronco. Veo que los científicos comenzaron su investigación en el lomo de Zunisa, la voz tranquila y alegre de Rod que apareció justo a su lado de un salto, sí, tan pronto que arribaron, prepararon su equipo y comenzaron a analizar cada minúsculo detalle, vaya, se nota que arrancaron fuerte
muerte, sí, tienes razón, pero dime Rot, ¿acaso tu gente está oculta para evitar problemas? No te preocupes por eso, fui a hacer mi último rondín por la seguridad de nuestras ciudades pobladas, qué bien, pero veo que esos científicos suyos no se detienen, si continúan así, podrían encontrar las ruinas del caos. Ruinas del caos, suspirando Rock con un poco de pesar. Si tienes curiosidad sígueme, dando un gran salto Rod por las copas de los árboles siguiéndolo Kazuki con facilidad, continuando su camino hasta llegar a una zona con grandes edificios y hogares iguales a los de la ciudad del principio, solo que estos se encontraban destruidos de maneras que parecieran ser irreales, con la naturaleza tomando lo que le pertenece, recorriendo sus muros a través del moho, las lianas y múltiples flores que crecían como un símbolo de que en cualquier lugar independientemente de su pasado puede traer belleza, o al menos esos son pensamientos positivos que se daba Kazuki en estos momentos al ver este lugar, sabía desde la primera vez que lo vio, que este tenía una historia que estaba dispuesto a escuchar. ¿Qué es este lugar? Este lugar, fue nombrado por mis maestros y por los antiguos Minks como las tierras del caos, reflejaban los horrores de la guerra que se suscitó hace eones. Una guerra. Sí, mis maestros me habían dicho que en las épocas del viejo mundo, se había suscitado una guerra de proporciones divinas y catastróficas, la guerra era dada por dos bandos, los de la liberación, aquellos que deseaban cambiar el mundo y regresar la paz que fue arrebatada cruelmente por los que ambicionan el poder y el control absoluto, y el otro bando el gobierno mundial, aquellos que desean la permanencia en el poder y extender su reinado por todas las eras que sean creadas, estos dos bandos se enfrentaron mutuamente para elegir el destino del mundo y su futuro. ¿Cómo fue eso? Una guerra que se suscitó hace mucho tiempo, asintió Rock con calma, sí. Una guerra donde participó todo el mundo contra la amenaza del gobierno mundial, el rey de los piratas Monkey Delphi al lado de su tripulación y su flota junto a los aliados que había hecho durante sus aventuras, también junto Kozuki Momonosuke, el shogun de Wano, y miembro del clan de los Kozuki, junto a la alianza de las razas de los gigantes, Gyojinks y nosotros los Minks. Combatieron contra el gobierno mundial, los cuales estaban conformados por el órgano del mundo que supuestamente traía justicia en aquellas épocas, la marina, los almirantes, el mayor poder militar de la marina, las autoridades más grandes del gobierno mundial, el Gorosei, los 5 ancianos líderes del gobierno en aquellas épocas, los caballeros sagrados, unos guerreros más poderosos nunca antes creados y bendecidos con gran poder, siendo liderados por el rey del mundo, aquel que gobernaba el mundo con un puño de poder y autoritarismo. Imu. Estos bandos combatieron chocando sus poderes, provocando la destrucción y el caos. Mis maestros relataron tanto en voz como en sus memorias que aquella guerra que vivieron fue de las más atroces que hayan sufrido en su vida, la muerte, desesperación y el caos se respiraba en aquella guerra, cada rincón era llenado por la muerte. Este conflicto también intervinieron bandas piratas que eran ajenas al conflicto, todas querían una parte de este caos. Tras largos 3 años de guerra, la paz reinó en el mundo una vez más, la alianza había triunfado, el rey del mundo y sus bestias del caos habían sido destruidas, muchas vidas se perdieron en aquella guerra, y el luto por los caídos ensombreció al mundo, cada uno lloraba por los que alguna vez llamaron, hermanos, esposos, hijos, todos fueron velados. Con la paz instaurada por el mundo se instauró una época de reconstrucción de los estragos de la guerra causó la destrucción de múltiples islas por el largo y ancho del mundo, al igual que la tripulación del rey de los piratas, dando su último viaje por el mundo, aunque no muchos de la tripulación salieron con vida. Frankie el carpintero de la tripulación había fallecido en la guerra, pero logró construir el arma ancestral Plutón e incluso la mejoró, convirtiéndose en el mejor ingeniero del mundo, cumpliendo su sueño. Otro fue el médico de la tripulación Chopper, había fallecido tras la guerra, había contraído múltiples enfermedades propagadas en la guerra, sacrificó su vida por las personas que no decidió tratarse las suyas propias en beneficio de todos, convirtiéndose en el mejor médico nunca antes visto. Antes de fallecer él había escrito un libro donde narraba sus memorias y documentaba todo descubrimiento médico que hizo, es el libro con el que todos los médicos codiciarían por tener, al menos ambos fallecieron cumpliendo sus sueños. Después del último viaje, la tripulación se separaría tomando rumbos diferentes, una época de paz que había durado por años y era gozada por las generaciones que habían nacido en este mundo, pero a pesar de todo esto Luffy con un peso en su corazón sabía que esta paz no sería eterna y que el ciclo se repetiría y no habría retorno alguno. Con todo el dolor de su corazón, tomó la decisión de acabar con todo el mundo como era conocido, todo con el fin de evitar la desgracia nuevamente en el mundo, porque sabía que si él y su tripulación faltaban
estaban en el mundo, volvería eventualmente el caos y el desorden. Porque sabía que su tripulación y él eran los más poderosos de todo el mundo y con miles de hazañas a sus espaldas, el caos que se generaría cuando la tripulación del sombrero de paja desapareciera traería de regreso lo que tanto dolor y sacrificio tomó destruir lo que se había creado bajo las capas de mentiras y manipulaciones, tomó la decisión de reiniciar el mundo, rezando que el nuevo mundo que sería construido tras su destrucción sería uno donde la paz de la ignorancia de un pasado que existió alguna vez y que fue olvidado sería la respuesta. Comenzado su plan, Luffy reunió a todas las armas ancestrales uniéndolas, con dar a conocer su decisión que tomaría, y todo el mundo lo apoyaría y con el dolor en su corazón, comenzó la destrucción del mundo que se conoció alguna vez, no dejando nada a su paso, más que el entierro de una historia que no se planea ser contada. Pero antes de la destrucción, Monkey D. Luffy eligió a dos razas que se encargarían de portar la antorcha de la voluntad del viejo mundo, siendo nombrados las luces del pasado. Ellas se encargarían de custodiar y prevalecer la historia, los conocimientos y todo lo que fue alguna vez el viejo mundo, y transmitirla a los nuevos seres del nuevo mundo, la historia y la verdad de este mundo. Pero en realidad Luffy fue muy precavido, él había elegido no a dos razas, sino a tres. Los Gyojin, seres que gobiernan las profundidades del mar, nosotros los Minks, la raza más leal a Luffy, el antiguo heredero de la voluntad de Joy Boy. Pero él sabía perfectamente que el bien no puede existir sin el mal, es por eso que Luffy nombró a la tercera raza que se encargaría de proteger la historia completa y los secretos del mundo, para transmitirlos a las generaciones del nuevo mundo. Siendo la raza de los gigantes, ocultada entre la niebla y el olvido, permaneciendo en la oscuridad a la espera de un nuevo heredero de la voluntad. Undi. Los gigantes serían aquellos que custodiarían toda la historia completa del mundo junto a sus secretos y conocimientos, si es que algún día, alguien desee cambiar el equilibrio del mundo que fue construido por aquellos que anhelaron un mundo mejor, nos destruirían serían ellos que se encargarían de portar la antorcha del pasado y sus secretos, es por eso que estamos aquí Kazuki, para evitar que el antiguo mundo sea olvidado y no olvidar que la voluntad aún vive después de largos años, observando a Kazuki el cual miraba a Roth seriamente atento a todo lo relatado por él mismo. ¿Por qué? ¿Por qué me cuentas esto, Roth? ¿Qué ganas con contármelo a mí exclusivamente a mí? ¿Por qué me cuentas la historia de un mundo que murió y que fue una época que fue marcada por las voluntades que vivieron alguna vez? Lo hago simplemente porque desde que el momento en el que te vieron mis maestros sabían perfectamente que tú eras alguien en quien confiar, en quien depositarían su confianza y transmitirían la voluntad del antiguo rey pirata, y ahora entiendo el por qué mis maestros me lo habían dicho, y ahora te transmito la voluntad de aquellos que el pasado fue resguardado, pero también te lo digo porque tienes por tus venas la sangre legendaria, la sangre de un clan que marcó el mundo, lleno de poderosos guerreros que dejaron su huella en la historia. El clan de los Di, Kazuki, tú eres posiblemente el último Di, que existe y que prevaleció con el paso de los siglos, ahora tu deber es mantener tu voluntad y la que te fue heredada, es por eso que como mi deber de líder de una de las luces del pasado es transmitírselo a la nueva generación, pero sobre todo a un Di. Entiendo, fue lo único que pudo captar Kazuki durante todo este brebaje de información que no hacía más que revolverle el estómago, pero sabía que aquella información estaba cargada de poder y de un significado más profundo de lo que se deja ver, es por eso que en estos instantes un Di del nuevo mundo había sido descubierto, y en él estaba naciendo una llama que no sería apagada creciendo constantemente buscando ser heredada, y ahora este Di estaba dispuesto a encontrar la verdad y desenmarañar los secretos del mundo que apenas conoce, sin saber que la siguiente decisión marcaría su destino y su vida, llevándolo a vivir experiencias que jamás creyó posibles. Fin del capítulo.